Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida, aquí por la 1210 AM Radio El Libertador. Y bueno, hoy columna de literatura como todos los martes, acompañándolos para hablar de algún tema interesante. Como la semana pasada tuvimos una entrevista muy linda con Johanna Holt. Hoy vamos a hablar de un tema que María nos trae preparado, que bueno, hay que saber hablar, hay que tener buena oratoria para eso. ¿Cómo estás, María? Muy bien, Carlos, contentísima de verte, estar contigo y con la audiencia. Muy buenos días, gente de Radio El Libertador. Acá estamos para viajar lejos. Hoy nos vamos lejos. Sí. Lejos. Siempre estamos viajando por todos lados. Gracias a todos los que nos escriben a través de las redes sociales, los que dejan los comentarios, los que nos siguen, los que nos mandan invitaciones. Si quieren invitarnos a España, a Colombia, a México, no hay problema. Vamos nosotros, vamos. No hay nosotros vamos. Falta la invitación nada más. Solamente nos invitan y salimos. Por supuesto. 091 99 1210, la vía de comunicación. 091 99 1210 para mensajes. Si ustedes llaman, seguramente no lo vamos a atender, porque es un teléfono para recibir los mensajes de los distintos programas de Radio Libertador. Así que 091 99 1210, tanto por Telegram como por WhatsApp, nos dejan sus mensajes, o si quieren mensajes de texto también, por supuesto. Pero bueno, esas son las vías de comunicación y por supuesto todas nuestras redes sociales. Bueno, a ver, María, contame, ¿por dónde vamos a ir hoy? Vamos a irnos lejos en el espacio, pero además muy lejos en el tiempo. Y vamos a hablar... máquina del tiempo. La máquina del tiempo, exactamente. Nosotros vamos hoy a indagar acerca de la capacidad de la oratoria, esto que vos decías hoy. El chamullo, diríamos nosotros. Bueno, también. Vamos a decir... Es un tuteo. Qué interesante. El otro día estábamos hablando con Johanna Holt del voceo y el tuteo. Me encantaría trabajar un día contigo, de pronto lo hacemos dentro de un par de semanas. Sí. Los lunfardos, el argot, es un excelente tema para trabajar. Por supuesto. Bueno, el otro día con Johanna Holt aprendimos muchísimo. Sí. Hoy vamos a irnos muy atrás en el tiempo y también vamos a aprender de un señor que hace mucho tiempo que ya no está, que es Marco Tulio Cicerón. Bien, vamos a hablar de Cicerón y el arte de la oratoria. Bueno, perfecto, vamos a hablar. ¿Sabías que... ¿Vos sabés que me decís el arte de la oratoria? Perdón, digo, no. Pero me acuerdo, ya lo hemos hablado acá, de Lelutier, ¿no? Pero por favor, otro programa que tenemos que hacer, Carlos, y eso nos tenemos que comprometer, sí. Y es hablar de Lelutier. Sí. No lo hicimos ya, creo. No lo hicimos porque siempre lo fuimos dejando, debido a que son 50 años de trabajo de ese grupo, que trabajó de una manera excelente el humor y la música, pero que además era todo el grupo, el conjunto desde el inicio, un cultor del lenguaje. ¿De qué te estás riendo? No. Yo me te río de tantas cosas. Me acuerdo del Kika Almada también, cuando empezaba a hablar, ¿te acordás? Es impresionante. Era maravilloso escucharlo. Era un oratorio impresionante. Impresionante. Para hacer un chiste, te hacía toda una... Sí, todo ¿viste? Ese tipo de genialidad que nosotros tuvimos en el Río de la Plata. El otro día, cuando hablábamos con Johanna, teníamos justamente la idea de cultivar el lenguaje, de permitirnos el uso correcto y el mejor uso posible del lenguaje. Pero en Lelutier, por ejemplo, vimos que además de ser cultores de la música y el humor, fueron cultores del lenguaje. Ni hablar. Fueron exquisitos con el uso del lenguaje, estos argentinos maravillosos, del que me comprometo prontamente a hacer con Carlos un programa acerca de ellos. Cicerón, el arte de la oratoria. La teoría, porque siempre todo tiene un marco teórico, ¿verdad? Por supuesto. La teoría en la que se basaba la oratoria en Roma, estamos hablando del Imperio Romano, se basaba o se llamaba retórica con TH. Fíjate vos, hoy hablamos justamente de retórica. Retórica del griego, procede del griego, que es un retor, un orador. Por esa razón, retórica y oratoria tienen prácticamente un sentido igual, son casi sinónimos. Exactamente. Pero la oratoria es anterior a Cicerón. Yo aquí usé como fuente a alguien que admiro profundamente, que es Santiago Ramón y Cajal, un teórico, un erudito español que, fue mi fuente
principalmente en esto, más allá de que utilicé otras, como siempre Irene Vallejo, y además otros autores, Miguel de Unamuno, pero mi principal fuente acá es Santiago Ramón y Cajal. El arte de hablar con elocuencia es la oratoria, en público. Es decir, si vamos a definir oratoria, Sí, claro. es el arte de hablar en público con elocuencia. Es decir, la habilidad de comunicar en modo eficaz. Que el otro entienda el mensaje que le estás dando. Para deleitarlo, para persuadirlo, de ahí que la oratoria es tan importante en la política y en la publicidad. Sí lo será. Por favor. Sí lo será, por favor. O de conmover a la audiencia. O de hacerla reír, por ejemplo. Entonces, el arte de hablar en público con elocuencia para que sea eficaz tu comunicación, de tal manera que el otro se sienta conmovido o deleitado o persuadido o, digamos, hilarante en su momento. Sí, será importante claro, en la política. Por ¿no? favor. Para transmitir, Claro. más allá de lo que uno sea, la No corriente importa, que sea, no importa. Me recuerda, por ejemplo, a Sanguinetti, Por ejemplo, un Julio María Sanguinetti, por Dios. Bueno, y más atrás en Alguien el que tiempo me recuerda todavía. mucho también actualmente, Lust, por ejemplo. Por el senador ejemplo, Lust, el ex ahí senador está, Lust. exactamente, sí. Bueno, y hubo muchos políticos, sobre todo en la década de los 40, de los 50, de los 60, en todas las líneas políticas, grandes oradores. El Mar Michelini era un gran orador, También. por ejemplo, un gran orador. Hubo grandes oradores dentro de la política uruguaya que incluso dieron que hablar en el exterior. Sí. De esta manera, quien escucha, o sea, quien recibe el mensaje, el receptor, presta atención y se lo puede seducir. Seducir es una palabra que yo usé mucho siempre dentro de mis clases. El alumno tiene que ser seducido, porque la palabra seducir tiene una connotación, tiene muchas connotaciones, pero tiene una connotación de encantamiento. Totalmente. Que el otro se sienta encantado. Bueno, ¿cómo seducís al otro? Sintiendo lo que estás expresando. O adquiriendo las habilidades para poder compartirlo de tal manera que el otro se sienta seducido. Entonces, ¿cómo se puede seducir? A través de un mensaje claro. Entonces se conseguirá que el otro tome decisiones, adopte una determinada posición, compre determinada cosa, vote por alguien, o compre un libro, por ejemplo, o lea a determinado autor. O nos mire a Carlos Morti y a María García Marichal en Para Viajar Lejos en Radio Libertad. ¿Viste cuando terminás con algún producto que no lo necesitas absolutamente para nada, pero te convencieron de que te lo compraras? Que te lo compre. Bueno, allí está justamente la capacidad oral. Por supuesto que esto después se lleva al plano escrito, no hay duda, pero acá estamos hablando de la oralidad. Es fundamental en el liderazgo. De ahí, por ejemplo, que los políticos tienen que ser muy buenos oradores. De ahí que un profesor, un maestro, una profesora, una maestra, un líder de grupo, tiene que tener esa capacidad para poder, hablando, conseguir a lo que quiere llegar. Que en definitiva, como hablábamos el otro día, es una misión. Es una misión. Es necesario que en un acto de oratoria haya un orador, un auditorio, puede ser uno, pueden ser miles, no importa, un público, ¿no? Y un propósito. El auditorio es quien te escucha, pero el público puede estar más allá del auditorio, porque puede ser todo aquello a quien va dirigido el mensaje. Un buen orador debe tener la capacidad de ser locuaz para poder transmitir el mensaje que se quiere hacer llegar al público. Debe ser coherente, ¿sí? La coherencia es fundamental. Usar el lenguaje de manera adecuada y tener un muy buen dominio del lenguaje corporal. Esto, y acá me remito a mi formación como profesora de geografía. Sí. Me acuerdo que lo aprendí con un geógrafo magnífico brasileño que se llamó Milton Santos, que para mí fue un maestro de la didáctica de la geografía, fallecido hace tiempo ya. Milton Santos hablaba de la importancia que tenía el lenguaje corporal al momento de dar la clase. Por supuesto. Es decir, más allá de la capacidad de la oratoria del docente, de los ejercicios, del trabajo en pizarra, del trabajo en pantalla actualmente, está el lenguaje corporal.
la capacidad de llegar al otro mediante los gestos, por ejemplo, mediante el movimiento. Y eso es importantísimo. Esto implica confianza en uno mismo, entusiasmo, capacidad de conexión con la audiencia y un mensaje bien estructurado. Es decir, yo no puedo venir acá a Radio Libertadores y decir, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Carlos? Si antes no investigué, si antes no busqué llegar a quienes nos escuchan con algo bien armado, bien llevado. Puede no llegar por otras razones, pero no porque no esté preparado. A eso me refiero. No, por supuesto. A veces, yo voy a citarlo de vuelta, ¿no? Julio María Sanguinetti te toma un tema, pero ya tiene una capacidad tan grande de oratoria, claro, de que él ya se reestructura todo. Lleva un hilo. El hombre es magnífico, es impresionante, es magnífico. Bueno, ¿no? Además tiene, date cuenta, con sus 80 y tantos años, sí, tiene una claridad mental que te hace justamente una clase de oratoria en un momento en el cual le pusieron el micrófono delante. Sí, totalmente. No, es fantástico. El más destacado y conocido de los oradores romanos, del Imperio Romano, que es aquí donde empieza la oratoria como un arte además, fue Marco Tulio Cicerón, de quien vamos a hablar hoy. Pero ya Roma había tenido oradores. La oratoria fue temprana en Roma, antes de Cicerón. Cicerón fue el descollante, quien se toma incluso como ejemplo de Roma. Cuando vos hablas de Roma y alguien sabe algo de historia, siempre estás pensando en Cicerón. Era oral, por lo tanto quedaron pocos registros. Los registros que quedaron fueron taquigráficos. Y aquí vamos a hacer una parte en algún momento, no hoy, porque vamos a tener que consultar a Irene Vallejo acerca de la taquigrafía como una forma de extraer de los oradores para después escribir. Fue muy prolongada en el tiempo, o sea, temprana y prolongada en el tiempo. Quedan pocos registros. Algunos estudiosos trataron de compilar lo que se había hablado. El propio Cicerón habló de oradores como Apio Claudio el Ciego, del que hay registros. Gelio recoge un fragmento de Pluvio Cornelio Escipión el Africano. Yo recuerdo haber estudiado cuando estaba en el bachillerato a Escipión el Africano y algunos de sus textos. Yeah. Era realmente formidable. Catón el Censor, que vivió entre el 234 a.C. al 149 a.C., fue un fuerte defensor de la cultura latina, porque había también mucho enfrentamiento entre quienes defendían la cultura romana, latina, y quienes eran helénicos. Porque Roma va a beber, a alimentarse, a nutrirse de todo lo que era el helenismo, ¿no? De lo que fueron los griegos. Entonces, Catón, el censor, fue muy defensor de la cultura propia de los latinos, que decía que más allá de que tenía una base griega, helénica, había también estructuras y cultura propia, y por supuesto que tenía razón. De Catón el Censor quedan más o menos unos 50 fragmentos de 150 discursos que se conocen de él. En una postura más helénica, más pro Grecia, encontramos a Escipión Emiliano y a Lelio. Después hubo dos hermanos, que yo recuerdo también de mis lecturas en el bachillerato, Tiberio y Cayo Graco, o Gallo Graco, que crearon un tipo de oratoria mucho más popular, más encendida, no tanto para los aristócratas, no tanto para los preparados desde un punto de vista, académico, sino para el pueblo. Eran mucho más fogosos, ¿no? Eran encendidos. Y hacían un enfrentamiento entre la oratoria senatorial y aristocrática. Los gracos fueron asesinados. Claro, a mucha gente no les servía un tipo de oratoria para el pueblo, porque el pueblo era mucho más numeroso que el grupo aristocrático. ¿Ves alguna similitud con las cosas que pasan ahora? Por supuesto. Seguimos siendo los mismos, amigo mío. Ocuparon el escenario de los gracos en la oratoria romana Marco Antonio y Luciano Craso. Ambos eran aristocráticos, ¿no? Pero de alguna forma también hablaron para el pueblo, es decir, trataban de que su oratoria fuera entendida por todos, no solamente por los que estaban más preparados. Cicerón los consideró los más grandes oradores romanos, a Marco Antonio y a Lucinio Craso. Hortensio, que era 8 años mayor que Marco Tulio Cicerón, fue su principal rival en los tribunales, o sea, eran rivales, claro, a nivel de oratoria, ¿no?
Y Julio César, de quien hemos hablado más de una vez. Yo había pensado en él, ¿eh? Claro. Julio César era un seductor. Sí, y hablo de seductor desde el punto de vista de cómo captaba, ¿no? Más allá de que fue historiador y político y que fue un guerrero, un conquistador, fue considerado muy ingenioso y como un dialéctico de mucho ingenio entre los oradores romanos por el mismo Cicerón. Pero vamos a hablar de Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón nació el 3 de enero del 106 a.C. y murió el 7 de diciembre del 43 a.C. asesinado. Ahora vamos a ver por qué. Estoy hablando en nuestro calendario actual. Sí, por supuesto. Era un hombre político muy reflexivo, un estudioso de la retórica, o sea, era un investigador nato de todo lo que era helénico, pero también de todo lo que era anterior a él en el Imperio Romano. Fue estadista, fue un político destacado, orador y filósofo. Fue un sabio. Buscó terminar con el antagonismo que existió entre griegos y romanos durante los 100 años anteriores, que, claro, había originado una división hasta en los mismos oradores y en los mismos estudiosos, los prohelénicos y los prolatinos. Fue un profundo admirador de la cultura griega, pero sus sentimientos estaban arraigados en Roma, entonces por esa razón fue tan defensor de su propia cultura y su propio pueblo. Adecuó las ideas helénicas a las romanas. Muchos autores e historiadores lo consideran el más significativo de los romanos, es decir, quien de alguna manera representa el Imperio Romano antiguo, a Marco Tulio Cicerón. Pronunció muchísimos discursos, de los que se conservan alrededor de 50. ¿Cómo los registraban taquigráficamente? Y allí vamos a tener que investigar bien cómo hacían eso, porque yo no sé, no tengo idea. Tiene que haber sido fantástico. Allí deben haberse creado los primeros sistemas taquigráficos en esta época. Me dejó una pregunta para contestar en el programa en otro momento. Hay discursos de tipo judicial y de tipo político. Los judiciales fueron pronunciados ante tribunales, en algunos casos como acusador y en otros como defensor. Defendía a amigos, a protegidos o a clientes que le pagaban, ¿no?, para eso. Entre los discursos de tipo político, pronunciados ante el Senado romano, que era la máxima autoridad, ¿no?, o ante la Asamblea del Pueblo, se destacan los famosísimos 4 llamados catilinarias, en donde confrontaba a Catilina, que después vamos a ver por qué. Fue realmente interesantísima toda la vida de Cicerón. Entre los discursos de tipo político decíamos las catilinarias. Es una serie de 4 discursos famosísimos con lo que consiguió abortar la conjuración de Catilina durante el año de consulado de Cicerón. Cicerón fue cónsul en el año 63 a.C. Catilina se había postulado para el cargo de cónsul y perdió la primera vez, porque era una elección interna, no en el Senado. Intentó asegurarse la victoria mediante sobornos. Esto a Cicerón lo enfureció. Y fue allí donde comenzó a escribir esta serie de discursos, las catilinarias. Cicerón descubrió el complot, pospuso la fecha de las elecciones para darle tiempo al Senado para discutir el intento de golpe que había hecho Catilina. Un día después de la fecha original de las elecciones, Cicerón habló al Senado sobre el tema y la respuesta de Catilina fue inmediata y violenta. En respuesta al comportamiento de Catilina, el Senado emitió un Senatus Consultum Ultimum, una medida similar a lo que sería un estado de sitio, para que Catilina quedara encerrado y para evitar cualquier tipo de movimiento interno que de alguna forma llevara a Catilina al poder, porque el Senado se veía, digamos, en pie de guerra, digamos. Era un golpe de Estado. Claro, sí. Un golpe de Estado. Cuando finalmente se realizaron las elecciones, Catilina volvió a perder, porque claro, ya se había hablado, se había debatido al respecto dentro del Senado. El plan era iniciar una insurrección en toda la península itálica, incendiar Roma y matar a tantos miembros del Senado como fuera posible. Mi chiquilín encantador. En serio la cosa. Entonces, nuevamente Cicerón estaba al tanto, o sea, por todos lados tenía quien le informaba, ¿no? El 8 de noviembre convocó el Senado en el templo de Júpiter Capitolino. Catilina asistió también a la reunión. Fue aquella
aquella que en algún momento algunos de nosotros les hemos dicho a nuestros alumnos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo a los profesores de historia, pero yo también se lo di. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Dijo Cicerón. Yo le decía a mis alumnos no entendían nada. Entonces les hacía brevemente la historia de cuando Cicerón planteó esto, ¿no? Pero me acuerdo de haberles dicho, ¿hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? A mis alumnos, ellos me decían, ¿cómo profesora de geografía te acordás de esas cosas? Le digo, bueno, porque esto lo estudiábamos cuando íbamos al bachillerato. Después hay otra serie de discursos de Cicerón, las Filípicas, que son 17 discursos con los que intentó frenar la subida del poder de Marco Antonio y que en definitiva fue la causa de su muerte. Es en los discursos donde el genio de Cicerón rayó a más altura, es decir, sus discursos son realmente magníficos, son objeto de estudio hoy en día, estamos hablando del siglo XXI, ¿no? 22 siglos después de la vida de este grande. La maestría que demostró lo hizo llegar a la cumbre política de su tiempo. Pero todo tiene su ciclo y su fin, y estamos hablando de tiempos muy convulsionados, ¿no? Sí. Los de ahora no son tanto. No, perdón. Disculpe, estaba hablando de otra cosa. ¿Cómo murió? Cicerón denunció a las aspiraciones monárquicas de Pompeyo, porque Pompeyo quería llegar a ser cónsul, pero para poder transformarse en emperador. Claro. Entonces... ir subiendo la escalerita. Claro, por supuesto. Y César también, bueno, en definitiva César llegó a ser el emperador de Roma, ¿no? Cicerón ya estaba viejo cuando esto, ya estaba mayor, había perdido gran parte de su influencia, no le informaban como antes, algunos de los que eran sus informantes habían muerto o los habían asesinado. Él no formó parte de la partida que asesinó a César, porque Cicerón era un pacifista. Quiero aclararlo. Y si en algún momento estuvo a favor de enfrentamientos fue porque de alguna forma era como se solucionaban, como se zanjaban los problemas en aquella época. Entonces, ¿pero qué había pasado? Él había sido el tutor de Marco Bruto. ¿Tú también, Brutus? ¿Se acuerdas cuando César estaba recibiendo las puñaladas? Dice, tú también, hijo mío, tú también, Brutus. Hijo mío lo llama porque lo había criado. Entonces, Marco Antonio, como había sido el tutor de Marco Bruto, lo pone en la lista de conspiradores. Eso fue lo peor que le pudo pasar a Cicerón, porque bueno, fue contra él, ¿no? Mandó a 2 hombres a ejecutarlo y a que lo decapitaran. No solo lo decapitaron, sino que además fue objeto de mofas en el Senado. Fue incluso humillado el cadáver de Cicerón, este grande, este representante del Imperio Romano antiguo y por lo tanto de parte de nuestra cultura, nada menos que por Fulvia, la esposa de Marco Antonio. Es decir, la humillación no la voy a describir acá porque realmente es sumamente desagradable y no iba en concordancia con lo que había sido este grande de la oratoria. Pero sí, Fulvia, frente a todos los senadores, humilló el cadáver y la cabeza de este gran cerebro que fue Marco Tulio Cicerón. Vamos a hablar de algunos de los dichos de Cicerón. A ver, vamos a escucharlos. La verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. ¿Viste cuando dice que las verdades a medias son peores que las mentiras? Sí. Bueno, los silencios, las verdades no dichas. El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretenda ser superior a las leyes. Mucha gente tendría que leer a Marco Tulio Cicerón hoy en día en el siglo XXI. Una cosa es saber y otra saber enseñar. Esto me lo dijo una profesora de didáctica cuando yo estudié en lo que hoy es el IPA, el Instituto Nacional de Docentes. Es una gran verdad aparte. Una gran verdad. Uh-huh. La evidencia es la más decisiva demostración. Y aquí, esta es una frase que usan mucho los forenses, los criminalistas, usan mucho. La evidencia es la más decisiva demostración. Es decir, no se puede demostrar nada si no hay una evidencia, plantean ellos. Y se basan mucho en esta máxima de Cicerón. El tiempo es una cierta parte de la eternidad. Me encanta esta frase. Era un filósofo además, ¿no? Un hombre muy reflexivo. La sola idea de que una cosa cruel pueda ser útil es ya de por sí inmoral. Fíjense en esto. La sola idea de que una cosa cruel pueda ser útil es ya de por sí inmoral.
Tendríamos que revisarlo mucho, ¿eh? Quien contempla a un verdadero amigo es como si contemplara a otro ejemplar de sí mismo. La ciencia que se aparte de la justicia, más que ciencia, debe llamarse astucia. Impresionante el pensamiento, ¿no? Y la última frase por hoy. Cuanto más altos estamos, más debemos bajarnos hacia nuestros inferiores. Este fue Cicerón, uno de los más grandes oradores de todos los tiempos, el más grande orador de todo el Imperio Romano para mí y para muchos historiadores. Yo soy una profesora de geografía, pero para muchos historiadores también lo es. Es un baluarte de lo que fue el Imperio Romano y una figura de estatura inmensa, que fue y sigue siendo un representante de lo que fue la cultura romana que heredamos a través de nuestros conquistadores españoles. Totalmente. Bueno, María, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por esta columna. Nos reencontramos la próxima semana, ¿te parece? Por supuesto, es un placer, como siempre. Audiencia, hasta el próximo encuentro. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.